Bueno, esta es una masterclass y para las masterclass lo que elegí es alguna constelación emblemática. Así es que hoy va a ser un día especial porque les voy a platicar una experiencia fuera de serie que tuve la suerte de tener. Gunther Weber, que era el más, digamos, del primer círculo de Bert Hellinger, como fui yo, y ahí lo conocí. Gunther Weber organizó un, un grupo de investigadores de 7 diferentes países para trabajar síntomas, para ver qué pasaba con los síntomas. Entonces, éramos Brasil, me eligió a mí de México, había de Bélgica, de España, no, de Argentina y de otros 2 lugares, no recuerdo ahorita. Pero fue muy interesante el proceso porque querían ver si cómo eran las constelaciones de salud. Él finalmente era psiquiatra y quería checar qué pasaba con las constelaciones de salud. Entonces decidimos hacer diferentes temáticas: infertilidad, em, insomnio, fibromialgia y dolores inexplicables de espalda o rodillas. Y entonces cada quien, bueno, tuvo muchos casos. Nosotros en México conformé un equipo eh, que trabajamos durante los 3 años, nos reunimos todos los miércoles, que fue una experiencia extraordinaria como grupo de estudio. Todos los miércoles nos reuníamos y discutíamos casos, ¿no? Los casos que habíamos visto. Y luego nos reuníamos y hacíamos juntos hice muchos talleres de fibromialgia y de esos talleres saqué muchos elementos importantes sobre fibromialgia. Después trabajamos algunos casos de infertilidad y insomnio también. Y debo decirles que con muy buenos resultados todos. Y imagínense el privilegio de estar en un grupo de gente súper organizada, con mucho conocimiento y poder ver como todos los casos, lo que cada quien traía de insomnio, lo que cada quien traía de infertilidad, lo que cada quien traía de fibromialgia y ver los casos en cámara lenta como para ver qué funcionó, qué no funcionaba, qué se repetía, cómo era la metodología, ver el protocolo. Hicimos un protocolo para poder tener toda la información de la familia en 3 generaciones y era muy sistematizado ese protocolo. Lo, obviamente que pues le aumentamos, le movimos, era un protocolo inicialmente hecho por un investigador especializado, pero pues no sabía de psicogenealogía y de constelaciones, entonces agregamos algunos indicadores. Yo había estado en investigación 3 años en el grupo de demografía médica que dirigía la doctora Aurora Rábago en ese entonces en el Instituto del Seguro Social, en la Dirección de Planificación Familiar, y ella era demografía médica. Así es que pude aprender muchísimo con ella de investigación cualitativa, investigación cuantitativa. Hice investigación con Pathfinder. Ella la protegió, la cuidó, me enseñó. Fue una experiencia extraordinaria y siempre le estaré agradecida. Y todos esos conocimientos los iba yo aplicando acá. Entonces, eh, imagínense la experiencia de estar viendo en cámara lenta y como uno de mis pasiones es sistematizar, ¿no? Lo cualitativo, entonces iba viendo lo que se repetía, ¿no? Iba viendo lo que no funcionaba, lo que sí funcionaba, y empecé a diseñar mi propio modelo de hacer constelaciones de salud, porque en ese momento estábamos analizando los casos, no estábamos discutiendo la metodología, y me di cuenta que había 2 factores muy importantes.
Los casos que más avanzaban eran los de las personas que sabían constelaciones, pero tenían mucha más experiencia y su campo de estudio era más amplio. Eh, y la segunda cosa importante que me di cuenta era quienes estaban cerrados a órdenes del amor, que es extraordinario, es lo que Bert descubrió en las familias, y quienes estábamos abiertos a ver el lenguaje de los campos sociales. Entonces, trabajamos y con Isabel Pérez, que aún es docente del instituto, trabajamos la genealogía. Víctor Velasco estaba en ese entonces con nosotros, después abandonó el proyecto, pero con Isabel estuve trabajando muchísimo uno de los casos y lo trabajamos a profundidad y hicimos más entrevistas y se aplicó todo el protocolo completo, y les voy a platicar la constelación. Era una constelación de infertilidad muy interesante. La persona que venía a tratarse era una mujer joven a la cual no le habían encontrado ninguna problemática, absolutamente ninguna. Y no entendían por qué sus glóbulos blancos, en cuanto ella se embarazaba, su cuenta era tan alta que los glóbulos blancos iban y acababan con pues la semilla, porque era como un cuerpo extraño, ¿no? Algo que había entrado y no lo reconocían en el cuerpo, así lo decían los médicos. Entonces, ese cuerpo extraño, ¿no?, era detectado así, los glóbulos blancos lo acababan. Ya había tenido 2 intentos, entonces no era un problema de embarazo. Era un problema en el cuerpo, porque sí se podía embarazar, pero no lo podía retener. Entonces, la doctora le dijo, ¿dónde estás viviendo? Le dijo, bueno, pues, ¿cuál es la pregunta? Dice, es que este número de glóbulos blancos solo los encuentras en personas que están viviendo en lugares muy inhóspitos, como en la selva, que tus glóbulos blancos tienen que estar a todo lo que da, o personas que están todo el tiempo con muchísimas personas. Entonces, los glóbulos blancos tienen que estar como trabajando todo el tiempo y tienen que estar muy alerta y tienen que ser muchos, porque hay muchos riesgos para la salud en lugares inhóspitos, ¿no? Dice, ya soy totalmente urbana, ¿no? Dice, bueno, la gente de la selva tendría esto. Y bueno, no le encontraba nada, atacaba al feto y empecé a hacer el mapa familiar, que fue muy interesante, porque estábamos seguros, o sea, yo ya estaba desarrollando todo lo que después se convirtió en la maestría de Psicología Transgeneracional de la Salud, toda la metodología que después se convirtió en parte de la maestría, que es una metodología original de cómo se trabaja el cuerpo, con el cuerpo historia. Y entonces, em, a la hora de ir atrás con preguntas diferentes a las preguntas como clásicas, sabiendo que el tema se trataba de un cuerpo extraño, empecé a indagar sobre qué pasó atrás. Descubrimos que la abuela había tenido un hijo, un bebé, y que ese bebé se lo quitó su mamá para la crianza, para que ella siguiera su vida, estaba un poco joven todavía, y después se casó y tuvo su familia. Pero ese bebé se lo tomó la abuela, y siempre la historia atrás era que el papá no quiso hacerse cargo y la abandonó a la que era la abuela de la consultante. Esa era la historia. Entonces, fue muy interesante porque
Claro, llenamos el protocolo con toda la información. Ella tuvo tiempo de hablar con mucha gente de la familia e hicimos la constelación, hice no una, en salud hacemos de diferentes temáticas, porque en el cuerpo nunca es una razón por la que hay una alteración física tan grande como los glóbulos blancos. Entonces, lo que hicimos fue desplegarla y ordenar la constelación, ¿no? Primero viendo del lado paterno había también temas, los trabajamos. Del lado materno trabajamos los temas que había, pero cuando llegamos más atrás, vemos que la abuela está mirando hacia afuera y empieza como a sollozar. Entonces les dije, bueno, yo estaba dirigiendo la constelación, les dije, necesito un representante para este papá que abandonó al hijo, que eso era la historia que habían contado. Y en la constelación me doy cuenta que el video no casa con el audio. Alguien que abandona en una constelación se mira mirando hacia otro lado, no toma responsabilidad. Y esta persona, cuando colocamos al representante, lloraba y lloraba y sollozaba. Bueno, aunque ya saben que conmigo no hay teatralización de las constelaciones, pero nos decía todo lo que sentía, ¿no? La profundización del dolor que sentía y cómo se cruzaban las miradas de cariño, de amor entre la abuela y él. Y entonces le preguntamos a la abuela si había un secreto de por medio, si algo diferente había pasado de lo que sabíamos, ¿no? O sea, le preguntamos a la consultante, la abuela ya había muerto. Y ella dijo que alguna vez oyó que la abuela dijo que se murió amando al papá del hijo que la mamá le quitó y que siempre la odió. Fue muy sorprendente. Le dije, ¿lo oíste una sola vez? Sí, creo haberlo oído una sola vez. Le digo, seguramente hay hermanas menores de la abuela, seguramente hay alguien a quien le puedas preguntar. Me dijo, no queda nadie, no queda nadie. Y como también la constelación es una fuente de información y a la vez es una fuente que abre la comunicación cerrada, ella recibió una llamada cuando empezó a buscar información de una de las hermanas menores de la abuela que le contó una historia diferente. Ellos dos se amaban, ellos dos se querían casar, querían traer a esa bebé o ese bebé, no sabían qué era, al mundo juntos. Y la mamá de la abuela es la que no los dejó. No le parecía que él era buen partido para ella. Y entonces se lo arrebató. Le arrebató el hijo, le dijo al que nunca podía verlos. La abuela lo amó toda su vida, sí se casó, tuvo otros hijos, pero lo que la consultante había escuchado solamente al pasar en alguna conversación resultaba la historia real. Y entonces configuré la constelación, terminamos de hacer las palabras de sanación, las que tenían que hacerse para configurar un pasado diferente, un presente distinto. El lenguaje estaba en el cuerpo de la consultante, que un objeto extraño venía y comía
¿no? Se llevaba al hijo, al bebé. Esa era la historia de la madre de la abuela, que fue lo que hizo. Pero ¿cómo es que los glóbulos blancos se multiplicaban tanto? ¿Y dónde creen que todo esto pasó? En Chiapas, en la selva. Ese era el lenguaje oculto del cuerpo. Había glóbulos blancos como quien vive en la selva. El cuerpo tenía una geografía diferente, totalmente distinta. Y en la constelación, la mirada de amor que tenía la representante de la abuela en relación a ese hombre que tenía tanto dolor era tan patente y tan clara que te dabas cuenta que no podía ser abandono. El mito es impresionante. Crear un mito de una situación para esconder la verdad, para esconder el prejuicio, sí, probablemente no era de su nivel socioeconómico. Probablemente no, ¿no? Como decía la abuela, no era de para ella, pero ya tenía un hijo. Quería hacerse cargo. Ese bebé de la abuela resultó en una mujer, que era la mamá de la consultante. Cuando nació era una mujer. Y vimos también consecuencias de ese silencio, porque le ocultaron lo que había pasado, porque sí tenía un padre que la hubiera querido criar, amar, estar cerca, y, y empezamos a reparar el tejido. Por supuesto que se lleva algunas constelaciones, ¿no? O sea, no es una, porque hay que ir por capas, porque hay que ir suavemente, porque ya se instaló en el cuerpo, ¿no? Hay muchas razones para eso. Pero esta historia del cuerpo extraño en Chiapas, con los glóbulos blancos a todo lo que dan, en una mujer urbana que no vivió en la selva, pero que su cuerpo parece como si viviera en la selva, está contando una gran historia. Y dentro de esa historia, muchas más. No hay manera que una situación tan grande venga de una sola fuente. En la parte paterna también encontramos diferentes cosas, pero lo importante, lo más importante, lo encontramos en este proceso. ¿Cómo puedo decirles que acertamos? Porque no tuvo uno, tuvo dos hijas. Así es que aquí tenemos el caso. Cuando veo lo que podemos hacer con esto, se me llena la boca de felicidad, y cuando me acuerdo, se me humedecen los ojos de la felicidad de lo que este trabajo puede hacer. Cuando se hace bien, cuando se hace especial, cuando eres capaz de meterte a cada caso como único y atreverte a hacer las preguntas y a mirar lo invisible.